Deuteronomio capítulo 2, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo: Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie. Porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá, desde Elad y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo: No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra. Porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Los gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac. Y los moabitas los llamaban emitas. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered, y pasamos el arroyo de Sered. Y los días que anduvimos en Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: Tú pasarás hoy el territorio de Moab, a Ar. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los sabeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron, y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: Pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero, y comeré el agua también, el agua también me darás por dinero, y beberé.
solamente pasaré a pie. Como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que crucé el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra, comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová, nuestro Dios, en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Leímos hasta el versículo 37, es decir, todo el capítulo 2. No es muy largo, es un capítulo corto. Hemos leído capítulos de casi 100 versículos, ¿no? Este tiene apenas 37 versículos. Aquí vemos cómo Dios les dio la tierra en heredad. Pero cuando ellos iban de camino, les prohibió que se metieran con algunos pueblos. Les digo, con este no, a este no lo toques. Por ejemplo, de Esaú, ¿cómo los llama? Vuestros hermanos, los de Esaú. Entonces, ¿qué dijo Dios? Ni siquiera lo que cubre la planta de un pie les he dado a ustedes. Todo eso, la tierra que Dios le dio a Esaú, es únicamente para Esaú. Podemos pensar y en la Biblia dice que Dios hace llover sobre buenos, sobre malos, así dice. ¿Y quién es bueno? ¿Sí? Sobre justos, sobre pecadores. ¿Quién es bueno? Únicamente Dios es bueno. Entonces, cuando dice la palabra que Él nos ha preparado buenas obras, las cuales Él predestinó para que andemos en ellas, andemos en buenas obras. Entonces, esa expresión, andar en buenas obras, algunas personas la han cogido y han dicho, sí ve, que nosotros podemos hacer lo bueno. Cuando uno termina de leer el versículo, dice, las cuales Dios preparó de antemano. Las buenas obras únicamente salen de Dios. Dios hace llover sobre justos y sobre pecadores, sobre personas que son hijos de Dios y también sobre hijos de Satanás. Dios hace llover sobre todos. Dice la palabra que todo es de Dios. Satanás logró engañar y Satanás logró cautivar el corazón de toda la humanidad a una sola. Por eso dice en Romanos, todos a una nos hicimos inútiles. Toda la humanidad en un solo punto de la historia se hizo inútil. Ayer hablamos sobre el punto de restauración. Así, hubo un punto en la historia donde entró un virus. Comparando con los computadores, dimos el ejemplo de qué es restaurar. Volver a su estado original. Pero, ¿cuándo se causó el daño? ¿Cuándo se generó ese virus? Por decirlo de alguna manera, el virus, la muerte, pasó a todos los hombres. Lo que dice Romanos 5:12. Por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano, desde que nace, sin darse cuenta, nace siendo enemigo de Dios. Y muchas personas, aún creyendo que están adorando a Dios, creyendo que están sirviendo a Dios, piensan que adorar es así, colocar una música especial y poner una cara especial y levantar los brazos. Las personas piensan eso es adorar. Pero una persona que todavía tiene la condenación del pecado necesita saber algo. Necesita saber cómo ser libre del pecado. Ahora, cuando leímos Deuteronomio 2, Israel es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino, ¿por quién? Por su pueblo, ¿no? Dice la palabra, a los suyos vino. Pero también que los suyos no le recibieron.
Por lo tanto, la salvación se abrió a todos nosotros. Por pura misericordia de Dios, la salvación se extendió a nosotros, los gentiles. Y también dice la palabra, este evangelio será anunciado por todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Qué se está aproximando? Se está aproximando el tiempo en el cual ya no va a poder ser anunciado el evangelio. ¿Por qué? Los justos que hay van a ser arrebatados. El Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Dios no habita en templos hechos por manos humanas, nosotros sabemos. Ahora, hay personas que dicen, si es que Dios está en nosotros. Ciertamente Dios está en los justos. No se puede decir, como también algunas personas afirman, es que iglesia somos todos. Iglesia somos cada uno de nosotros. No es así, no es así. Cuando miramos en la Biblia, iglesia, sí, iglesia es donde hay dos o más congregados en su nombre. Eso es iglesia, ese es el misterio de la iglesia. Iglesia no es uno solo, iglesia es donde hay dos o más justos. Por eso, cuando estamos compartiendo, acá, precisamente en este en vivo, algo que anunciamos desde el principio es, aquí no se prepara. Aquí no hay una predicación preparada. Dios diariamente nos da su alimento, nos da su palabra, y de la palabra de Dios es la que compartimos. Nada que ver con nuestro punto de vista, nada que ver con alguna estrategia humana, porque la idea no es mover emociones. La idea es lo que Dios ponga en el corazón que compartamos, eso vamos a compartir. Hay un pasaje de la Biblia que nosotros hemos considerado que es sobre los 4 terrenos. Vamos a mirar rápidamente unos versículos de ese capítulo, que es Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. No sé si se dieron cuenta, pero en lo que leímos hoy, de Deuteronomio 2, nuevamente mencionamos a Cades Barnea. Otra vez, Cades Barnea. Ya les hablé hace 2-3 en vivo sobre una película donde se nombra también. Y es una película que hizo un justo. Si no la han visto, véanla, se la recomiendo. Si alguien pregunta, díganle cuál es la película. Dice el capítulo 4, el versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha raíz y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué dijo el que tiene oídos para oír, oiga? Porque nadie de los que estaban ahí entendía la parábola. Ya nosotros sabemos, porque nuestro Señor Jesucristo la explica, y aquí tenemos la explicación. Él dice, también vosotros sois sin entendimiento, dice en el versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean, no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y ahí empieza a explicar. ¿Quién es el sembrador? Cuando recién empezamos a leer la parábola, dice el versículo 3, he aquí el sembrador salió a sembrar. Aquí en el versículo 14 ya empieza a explicar. En el versículo 3 empieza la parábola. En el versículo 14 empieza a explicar la parábola. El sembrador es el que siembra la palabra. De lo que estaba hablando era sobre la evangelización. Anunciar el evangelio, anunciar la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. El versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esos son los que fueron sembrados entre espinos,
Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ya sabemos cuál es el fruto. Muchas personas han preguntado sobre por qué en la Biblia dice por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo entienden las personas que aún están bajo la ley? ¿Cómo entienden este versículo de por sus frutos los conoceréis? Entienden este versículo diciendo las personas que se portan muy bien. Las personas que son muy sonrientes, muy amables, muy atentas. Esas personas están dando fruto, así parecieran. Pareciera que se estuviera refiriendo a eso, a algo que nosotros podamos identificar externamente. Así como tradicionalmente nos enseñaron a identificar visualmente a Satanás, nos enseñaron a Satanás con cachos, cola y con colmillos, con ojos de gato, la piel como si estuviera hirviendo, roja, así. Así nos lo mostraron, entonces nosotros pensamos, así también podemos ver a alguien cuando esté haciendo el bien. Según nuestra norma, según la norma del bien y del mal, nosotros podemos juzgar, esta persona está haciendo el bien, esta persona está haciendo el mal. Pero ese no deja de ser nuestro punto de vista. Lo mismo que hicieron Pedro y todos los apóstoles, los discípulos, cuando escogieron al sucesor de Judas y escogieron a Matías. Pero fueron ellos. Cuando miramos quienes no conocían, ese no fue el 12º apóstol. Ese Matías no fue el reemplazo. Matías fue la elección del hombre. Así como también en el caso de Abraham hubo la concubina de Sarai. Ella fue la esclava, era la esclava. Y el hijo que tuvo, Ismael, hijo de la esclava. Pero también vino el hijo de Sarai, de Sara, que es sombra del hijo de la libre. Está hablando de los dos pactos. El que es por la ley, el cual lo único que trae es esclavitud, muerte, y el que es de la libre, el que trae la libertad. Ciertamente para ser siervo, pero ya no de Satanás, sino de Dios. Como inicialmente éramos un mismo corazón con Dios, igual que nuestro Señor Jesucristo. Pero en el momento que se perdió la imagen, para nosotros volver, ¿cómo volvemos? El hijo pródigo, Lucas 15, podemos ver cómo volvió él, en qué momento volvió él. Volvió cuando volvió en sí. Entre estos 4 terrenos, ¿dónde está el terreno del hijo pródigo? ¿Cuál es el corazón del hijo pródigo? El hijo pródigo pasó por los 4 terrenos. Primero, cuando el hijo pródigo le decía al papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué tenía él? En ese momento tenía confianza. Ayer hablamos en detalle sobre los valerosos, los hombres muy, muy valerosos, no valientes, valerosos. Valiente David, y no aclaramos sobre valiente, la diferencia entre valiente y valeroso. Los hombres valerosos se valen por sí mismos. Valiente David, pero David no era valiente por sí mismo. El valor de David venía, y él lo dice, lo testifica, es de Dios. Cuando un oso o un león se iba a llevar una oveja, si él permitía si un pastor permite que venga el león, venga un oso y se lleve una oveja, ¿qué va a hacer este león? Él va a mostrarle a los otros leones de dónde consiguió esta carne. Entonces, ¿qué tiene que hacer? David, ¿qué tenía que hacer? Tenía que perseguir a este león, a este oso, tenía que alcanzarlo y tenía que quitarle esa oveja. No podía llevarse la oveja como si fuera un premio, no puede. Por eso David peleaba así contra un oso, contra un león. Suena raro, ¿quién va a pelear contra un león? ¿Quién va a pelear contra un oso? Pero David no peleaba él, peleaba Dios. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar en guerra, Dios les decía si sí o si no. Ellos, por ejemplo, con Esaú, hoy ¿qué les dijo? Hoy leyendo Deuteronomio 2, Dios les dijo, no se metan con Esaú. No, yo puse el temor, dijo Dios, yo puse el temor de ustedes en él. Ellos le tienen miedo, pero cuídense, guárdense muy bien, guárdense mucho, ¿sí? Así lo dice, ¿no? De no meterse con ellos, de no tratar de hacer guerra ni nada con ellos. ¿Por qué? Porque si hacían guerra, ¿quién iba a ganar? Si hacían guerra, iba a ganar Esaú, porque Dios no iba a permitir que las tierras de Esaú le fueran quitadas.
Entonces ellos no podían guiarse por su vista, por su punto de vista, sino tenían que confiar 100% en la palabra. Y también para la vida espiritual. Por eso el segundo terreno que pasó el hijo pródigo pasó por el primero, cuando tuvo autoconfianza, cuando se apoyó en él mismo, cuando él vio, yo soy capaz, yo puedo. Entonces cuando él vio que él podía, él le pidió a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que se fue. ¿Y a dónde se fue? Se fue a vivir apartado de su padre. Se fue lejos de su padre. Y estando lejos de su padre, ¿qué hizo con la fortuna? La gastó. ¿Él con qué corazón se fue? Él se fue con el corazón, yo voy a poder invertir el dinero de mi papá, lo voy a invertir muy bien. El dinero que mi papá me dio, ya no es de mi papá, es mío. Entonces ese dinero que mi papá me dio, yo lo voy a invertir bien. Dios nos dio una vida. Dios nos dio la oportunidad de estar en este cuerpo. Pero nos dio la oportunidad de estar en este cuerpo para vivir conforme al príncipe de la potestad del aire, lo que hacen los hijos de desobediencia, es decir, lo que hace la mayoría. Si la mayoría llama felicidad, no sé, a diferentes cosas, entonces nosotros tenemos que correr detrás de ellos. Dice la palabra que ellos se aterran de ver cómo nosotros no corremos en la misma disolución, el mismo desenfreno en el cual ellos corren. Nosotros, ¿hacia dónde corremos? Hacia la palabra. Sí. Algo que, para que estén acá ustedes, las personas que están, algo que ha permitido Dios es que tengan el corazón para poderlo hacer. Por ejemplo, acá también leímos hoy, sí, hubo un pueblo al que Dios le endureció el corazón. ¿Y para qué se le endureció? Para que le quisieran hacer guerra a Israel. Israel hizo guerra con ellos y ¿qué hizo? Los derrotó totalmente, les quitó la tierra. Dios todo lo permite. Dice la palabra, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Dios hizo la adversidad, sí. Vimos, por ejemplo, hoy Deuteronomio 2, cómo el pueblo estaba pasando por diferentes lugares y Dios le decía, no, con ellos no. Bueno, con Amalek sí, a Amalek ya sabemos cuál es la misión, destruir a Amalek, porque Amalek es sombra del pecado. Amalek es la sombra de lo que nos separó de Dios. ¿Qué padre ama el cáncer? Si su hijo tiene cáncer, el padre no ama el cáncer que tiene el hijo. Aborrece el cáncer. ¿Qué cosa nos separó de Dios? El pecado. Ese pecado, esas iniquidades, hicieron separación entre Dios y nosotros. ¿Y Dios ama el pecado? No. Nadie con pecado se puede acercar delante de Dios. Si alguien tiene duda, lea el libro de Éxodo y se podrá dar cuenta qué pasaba con el pueblo cuando se trataba de acercar a Dios. Ellos mismos le rogaron a Moisés, dígale a Dios que no se acerque a nosotros porque todos vamos a morir. La paga del pecado es muerte. Y Dios no es hombre para que mienta. Lo que está escrito en la palabra, como lo que leímos ayer también en Jueces capítulo 11, sobre Jefté. Ayer leímos algo que a más de uno le sorprendió y me hicieron comentarios que les parecía muy fuerte. Así, ¿por qué tenía que suceder algo así? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las personas que usan la palabra Dios es amor para justificar cualquier cosa que estén haciendo, hacen cosas y, ay no, pero yo sé que Diosito, y dicen así, Diosito. Yo no sé si conocían esa expresión. Aquí en el país que me encuentro, dicen así mucho, ay, Diosito me va a perdonar. Dios, yo sé que Diosito. Jesús perdonó. Ya Jesús efectuó lo que se tenía que hacer por el pecado, Él ya lo hizo. Ya no existe el pecado. Jesús lo cargó tras sus espaldas. Si Jesús lo cargó tras sus espaldas, ¿en qué momento se quitó el pecado de las espaldas de Jesús y volvió a ti? Dice la palabra que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunas personas no habían reflexionado en esto. ¿Se sabían esa frase? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Sí, eso está en Juan 1:29. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él cargó el pecado. Si Él cargó el pecado, ¿cómo tú todavía te haces llamar pecador? Si está sucediendo eso de que todavía te haces llamar pecador, es porque estás usando tu punto de vista. Pero no te preocupes, para eso está este perfil. La idea de que haya llegado acá es que escuches vez tras vez el Evangelio, para que puedas salir de esa condición de ser pecador y puedas pasar a ser hijo de Dios.
Sí, algunas personas dirán, pero si es que todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en las iglesias dicen en modo automático, los hijos de Dios ahí donde están, ahí no se muevan de su lugar, los hijos de Dios levanten sus brazos. Como dicen los hijos de Dios, ¿qué le están diciendo a las personas? Tú ya eres hijo de Dios. Salen las personas y les preguntamos, ¿tú eres pecador? Claro, todos somos pecadores, porque no pueden contestar individualmente, sino tienen que contestar justificándose. Todos somos. ¿Cómo están diciendo que son hijos de Dios y que a la vez son pecadores? Al leer la Biblia nos damos cuenta, eso es imposible. Si una persona dice que es pecador, es hijo de Satanás. Al decir soy pecador, puede que haya sido la persona más correcta, una persona que haya hecho mucho beneficio en su barrio, pero no deja de ser destituido de la gloria de Dios, hijo de Satanás. La única forma que el ser humano se reconcilie no es por arrepentirse de sus pecados. Sí es necesario el arrepentimiento, pero el arrepentimiento no es arrepentirse de las maldades que ha hecho. El arrepentimiento es darse cuenta dónde está. La pregunta que Dios hizo, dar respuesta a esa pregunta, ¿dónde estás tú? El verdadero arrepentimiento es darse cuenta, estoy muerto. El verdadero arrepentimiento lo vemos en Isaías capítulo 6, versículo 5. 6, versículo 5. Isaías se vio muerto y vio a toda la humanidad muerta. En él se cumplió el verdadero arrepentimiento. Eso, en el momento que Isaías se vio así, que dice, he aquí un ángel tocó tus labios, es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo, ya quitó el pecado. Lo único que tienes es que creer, pero bueno, tú no puedes creer por ti mismo. O sea, tú no puedes creer por apretar los ojos y decir, sí, yo creo que Jesús llevó el pecado. No, eso no es creer. La Biblia dice cómo se cree. ¿Cómo es la fórmula para creer? Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Si tú realmente logras creer en tu corazón que Jesús llevó el pecado, lo vas a anunciar y te conviertes en una persona que da fruto del pecado. Aquí vimos sobre el tercer terreno. El segundo terreno, las piedras. El hijo pródigo, ¿cuándo llegó a esa etapa de las piedras? Las piedras dejan entrar, reciben con gozo, pero como no tiene profundidad raíz, se seca. Salido el sol, se seca. El hijo pródigo también pasó por esa etapa. Él estuvo, después de que se ensoberbeció, él llegó a malgastar todo. ¿Cuál es el tercer terreno? Los espinos. ¿Cuáles son los espinos? Los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza, la codicia de otras cosas. Lo leímos ahora, ¿no? Entran, dice así, entran y ahogan la palabra. Entonces, cuando él estaba, ya llegó el momento que él se quedó sin nada. Él, ¿cómo estaba? Afanado. Estaba viendo, todo el tiempo estuvo guiándose por su punto de vista. Pero en ese momento, ¿cómo estaba viendo? ¿Cómo trataba de solucionar? El afán, la codicia, el engaño, él también estuvo en esa etapa. Él llegó a quedar sin nada y estando sin nada llegó a comer de las algarrobas de los cerdos. Y ya para finalizar, ¿qué dice del hijo pródigo? ¿En qué momento él volvió su corazón con el Padre? Primero, tiene que volver el corazón para que la persona físicamente también vaya con el Padre. Cuando una persona recibe la salvación, ¿qué pasa? El corazón se une con Dios, inevitablemente la persona va a donde está Dios. Y hoy, al principio de este video, lo dijimos. ¿Cuál es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Si no, no es iglesia de Jesucristo. Si no, ni siquiera es iglesia. El nombre iglesia únicamente es iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo está donde hay dos o más. Esa es la iglesia, ese es el misterio de la iglesia. Es grande y el común de las personas va a ver otra cosa. Ya sabemos qué versiones hay, pero iglesia es donde está nuestro Señor Jesucristo. El último terreno, ¿cuál es? Dice en el hijo pródigo que él, volviendo en sí, así dice la palabra, ¿no? Dice, volviendo en sí. Sí. Cuando él volvió en sí, ¿qué quiere decir? Cuando él, igual que Pedro se acordó de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, bueno, no acá, se acordó de las palabras de nuestro Señor Jesucristo y lloró amargamente. El versículo 75 de Mateo 26. Él se acordó de las palabras de nuestro Señor Jesucristo y lloró amargamente. En ese momento, él volvió en sí, pero volvió en sí. ¿Qué es volver en sí? Volver a la palabra. Eso es volver, eso es lo que dice ahí de volver en sí. No se está refiriendo a volver en sí mismo, no. Cuando dice volvió en sí, el hijo pródigo volvió a ese punto de restauración. Se acordó de la palabra de Dios. Ahí llega el verdadero arrepentimiento.
Acordándose la palabra de Dios, se dio cuenta, yo soy 100% lo que dice Génesis 6:5. Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de continuo que es, solamente el mal. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, ahí está la buena tierra. Porque la buena tierra que recibe, la palabra. Ya vimos quién es el sembrador. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces se está tratando de sembrar la palabra, pero solamente en qué terreno la palabra puede dar fruto. En el terreno que es buena tierra. Cuando una persona vuelve en sí. Cuando llega a esa condición del hijo pródigo en la cual él volvió en sí. En ese momento se convirtió en buena tierra. Porque recibe la palabra. Cuando recibió la palabra, cuando en su corazón pudo volver con el Padre, ¿qué le hacía falta? Ya en su corazón había vuelto con el Padre. Lo único que hacía falta era que fuera físicamente con el Padre. Pero antes de llegar con el Padre, primero en su corazón ya se había ido, su corazón otra vez se había trasladado con su Padre. ¿Y por qué digo otra vez? Lo que hablamos ayer, el punto de restauración. ¿Dónde estábamos nosotros inicialmente? En Adán. Estábamos con el Padre. Éramos uno solo con él, Emmanuel. Uno solo con Dios. Eso éramos nosotros. Dios con nosotros. Pero cuando entró el pecado, cuando Satanás logró convencer al mundo para que el pecado entrara, hubo separación. Pero Dios, en su infinita misericordia, tenía un plan para, en un mismo punto también, permitir que toda la humanidad volviera a unirse con Él. Y las personas solamente lo pueden conocer si tú lo anuncias. Si tú lo callas, ¿cómo los demás se van a enterar que Jesús ya quitó el pecado del mundo? Eso es lo que hace que puedas dar fruto. De los 4 terrenos, ¿cuál puede dar fruto? El que recibe la palabra, el buen terreno. Pero el buen terreno, ¿cuál es? Si es buen terreno, ¿qué es lo que tiene? La palabra. El corazón, ¿cómo lo tiene? Ya lo tiene conectado nuevamente con Dios. Y no tiene nada que ver con eso de apretar los ojos. Sí, yo te amo, yo te amo. No, no es eso. No es decir yo te amo, yo te quiero. No, no es eso, no es eso. Muchas personas dicen yo te amo. Y les preguntamos, ¿tú eres pecador? Sí, claro, yo soy pecador. Son aborrecedores de Dios, pisotean la sangre de Cristo. Al decir que son pecadores, están hablando, poniendo en evidencia lo que hay en sus corazones, que son enemigos de Dios. Espero que hoy las personas que todavía no se habían conectado con Dios, hoy se hayan podido conectar nuevamente con Dios. Esta palabra haya entrado en los corazones que están en el 4 terreno, la buena tierra. ¿Y por qué 4 terrenos? Sí, porque el hijo pródigo pasó por esos 4 terrenos. Todos nosotros inevitablemente o estamos en alguno de esos terrenos o hemos estado. Lo importante es llegar al 4 terreno, donde la palabra puede entrar, donde está el verdadero arrepentimiento. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos diste para poder compartir tu palabra. Permite que las personas que se conectaron hoy por primera vez puedan seguir constantemente, si aún no han recibido la salvación, puedan seguir y perseverar para que la salvación inevitablemente sea para ellos también. Las personas que se creen salvas sin ser salvas, tristemente no necesitan la salvación. Esas son las 99 ovejas, pero nuestro Señor Jesucristo vino por la que se había perdido. Si hay uno entre los que entraron el día de hoy por primera vez y que no se habían conectado nuevamente con Dios, permite que si no lo hicieron hoy, lo puedan hacer en los días siguientes. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.